Hola, soy Miguel Figuera, emprendedor y consultor empresarial. Y hoy te hablo solo como emprendedor. Hoy en día parece que todo el mundo tenga que ser emprendedor, el gobierno anima, parece que está de moda. Pero ten en cuenta una cosa, no es tan fácil como parece. Es más, yo cuando empecé se lo aconsejaba a todo el mundo y hoy en día no se lo aconsejo a casi nadie. El motivo es muy simple, es muy duro, es muy difícil y hay que tenerlo muy claro. Entonces, por eso te quiero dar, fruto de mi experiencia, 5 consejos que se transforman en 5 preguntas que te debes de hacer a ti mismo. La primera pregunta es ¿por qué quieres emprender? Esta es la pregunta clave y a partir de aquí, si no la contestas sinceramente, te estarás engañando. Hay que diferenciar de una manera muy clara entre motivaciones y motivos. ¿Motivaciones qué es? Pues es, por ejemplo, conseguir un trabajo por el hecho de que la cosa está muy mal y es muy difícil encontrar un trabajo. Esto es una motivación, pero no es un buen motivo. Si no tienes un motivo superior al mero hecho de ganar dinero, tu proyecto al final, por una cosa o por otra, fracasará. Motivos que pueden ser válidos: querer pasar más tiempo con tu familia, querer desarrollarte profesionalmente, querer ayudar a gente. Esos son motivos, no es el mero hecho de ganar dinero. Entonces, por favor, contesta de manera sincera si tú tienes motivos o si solo tienes una motivación para emprender. La segunda pregunta que te tienes que hacer es ¿cómo quieres emprender? Es decir, puedes empezar como autónomo, montar una sociedad o ser un profesional independiente trabajando para tu antigua empresa. Claro, dependiendo de qué opción cojas u otra, pues tus gastos al empezar serán mayores. Con lo cual es muy importante que, aunque a priori lo tengas muy claro cómo vas a emprender, analices todas las opciones y tengas en cuenta que algunas tienen ventajas y que otras tienen inconvenientes. Entonces, yo lo que te sugiero es que las pongas todas en un papel y analices los pros y los contras. Cuando lo hayas analizado, sabrás muy bien cuánto te va a costar emprender. No es lo mismo montar una sociedad a nivel de gastos de gestión y de burocracia que darte de alta como autónomo. Entonces, cuando tengas claro qué inversión tienes que desempeñar y por otro lado tengas claro cuáles van a ser tus ingresos y tus gastos, pues tendrás claro cuánto te va a costar la aventura de emprender. En este punto te doy un consejo. Las ventas siempre llegan más tarde de lo esperado y a menor cuantía de lo presupuestado, con lo cual divide entre 2 tus ingresos y multiplica por 2 los gastos. Así tendrás un pequeño colchón financiero por si las cosas van mal. La cuarta pregunta que te tienes que hacer es también muy importante. Si la primera era clave, esta yo diría que es la segunda pregunta clave. Por orden es la cuarta y consiste en ¿con quién vas a emprender? Al final tienes que entender que, como dice el refrán, a veces es mejor solo que mal acompañado. Un buen socio te ayudará a superar todos los obstáculos habidos y por haber, pero un mal socio hará que fracase la empresa incluso antes de haber empezado. Por lo tanto, la pregunta que te tienes que hacer es si realmente esa persona merece la pena como socio o como colaborador. La diferencia es muy grande. Un socio es una persona con la que compartes el día a día y un colaborador es aquel con el que compartes un proyecto puntual o varios. Al final, la clave para que una persona sea socia o no lo sea es el hecho de qué habilidades tiene. Las habilidades técnicas, es decir, los conocimientos, no son, aunque lo parezcan, lo más importante en una empresa. Si tú eres un buen líder, si tú sabes vender, al final podrás contratar a cualquier persona mucho mejor de lo que eres tú. Con lo cual, para un buen socio, fíjate en qué habilidades tiene personales. Si aguanta bien la presión, si se sabe relacionarse, si sabe vender. Ten en cuenta que vender es la habilidad más difícil que hay en el mundo de los negocios, pero también es la más importante. Si tú tienes simplemente una lista de clientes, ya tienes un negocio, mientras que si tienes un equipo de ingenieros, no tienes nada. Y la última pregunta, si has conseguido pasar todas estas de una manera favorable, es ¿dónde emprender? Hoy en día parece muy obvio. ¿Por qué? Porque bueno, podemos pensar que lo ideal es emprender en aquel lugar donde vivimos, pero ten en cuenta que el mundo es muy grande, es muy global, y aquí en España estamos en una situación de crisis, pero hay otros países, como por ejemplo en Latinoamérica, que están creciendo a tasas muy altas. Con lo cual, es tontería meterse en un mercado que está en fase de crisis cuando tenemos otros mercados que están en crecimiento. De todas formas, si no te quieres mover de tu casa o del lugar de donde vives, pues lo tienes muy fácil, porque Internet nos permite llegar a clientes muy dispersos geográficamente sin movernos de casa.